Mi hijo me llamó un martes, no un domingo como suele hacer, un martes. Antes de descolgar ya sabía que no iba a ser una conversación normal. Papá, dijo, tenemos que hablar de la casa. Ya sabía lo que eso significaba. Llevaba meses preparándose. Comentarios sueltos aquí y allá. ¿Seguro que bien con esas escaleras? ¿Estás comiendo bien? ¿Quieres que pase más por aquí? Preguntas que en realidad no eran preguntas. Y ahora, por fin, la de verdad. Me llamo Walter. Tengo 82 años. Y quiero contarte lo que pasó después de esa llamada. Porque las opciones de las que la gente habla, mudarse con la familia, contratar a alguien que venga a casa, ir a uno de esos centros, no son las únicas. Y aprendí por las malas que tampoco son siempre las correctas. Empezó, si soy sincero, el invierno anterior a que Daniel llamara. Enero. Ese año hacía un frío de verdad, el tipo de frío que se mete en las paredes. Llevaba gestionando la casa solo desde que Linda falleció, casi 8 años ya, y durante la mayor parte de ese tiempo me había ido bien. Más lento, sí, más callado, pero bien. Entonces resbalé los escalones de atrás al ir a cerrar la contraventana de la tormenta. No llegué a caerme del todo. Agarré el pasamanos, pero estuve sentado en ese escalón unos minutos antes de fiarme de mis piernas para levantarme. Hacía 4 grados bajo cero, y no había un alma que hubiera sabido que yo estaba ahí. Eso me asustó más que la propia caída. No se lo dije a nadie. Simplemente entré, hice café, me quedé un rato de pie en la ventana de la cocina mirando el jardín. El mismo jardín que había cortado durante 40 años. La misma valla que había cambiado 2 veces. Todo tenía exactamente el mismo aspecto, y yo me sentí, por primera vez, como un invitado en él. Daniel vino 2 sábados después de aquella llamada. No vino solo, trajo a Karen también, lo que me indicó que lo habían hablado, lo que significaba que era un plan, no una visita. Nos sentamos a la mesa de la cocina y midieron mucho sus palabras, con respeto, eso hay que reconocérselo. Solo queremos que estés en un sitio seguro, dijo Karen. Estoy en un sitio seguro, dije yo. Papá. Daniel miró la mesa. Ya sabes lo que queremos decir. Y sí lo sabía. Sabía exactamente lo que querían decir. Querían decir que estaban preocupados y que su preocupación era razonable y que intentaban hacer lo correcto por mí. Todo eso lo entendía. Pero había algo por debajo de lo que decían que no podía entregarles fácilmente. Algo que tenía que ver con ser la persona que se ocupaba de las cosas durante 50 años por esta familia. Y con cómo se siente uno cuando está sentado frente a sus hijos mientras hablan de dónde debería vivir. Así que dije que me lo pensaría. Y después de que se fueran, me quedé en la cocina hasta que se hizo de noche. Algo que hago a veces ahora, simplemente sentado, sin pensar del todo, o quizás pensando en todo a la vez. El mayor de Daniel vive a unos 40 minutos. Él y su mujer tienen una casa con buen espacio, una habitación que dijeron que podía ser mía, un jardín sin escalones, una sola planta, todo eso. Lo ofreció de corazón. Me lo creí. Fui durante 6 semanas. La primera semana estuvo bien, mejor que bien, en realidad. Cenar juntos por las noches, el ruido de los nietos, un televisor que funcionaba mejor que el mío. Había olvidado lo que se siente al tener ruido en una casa que no sea solo el frigorífico o el viento. Pero en la segunda semana empecé a darme cuenta de cosas. Tenían un ritmo en sus días que no me incluía, y eso no es una crítica. Así es como funcionan las familias cuando están viviendo su propia vida. Él salía temprano, su mujer salía un poco después. Los niños iban al colegio. Y yo me quedaba solo en su casa, que es un tipo de soledad distinto al de estar solo en la tuya. En tu propia casa, el silencio te pertenece. En la de otra persona, lo estás prestado. Intenté no estorbar. Comía cuando comían ellos. Me iba a la cama cuando la casa se quedaba en silencio. Tenía mis cosas en mi habitación. Pero una tarde, creo que era un jueves, quizás en la tercera semana, lo oí hablar por teléfono en la habitación de al lado. No sabía que yo estaba ahí. No es lo mismo que tener a mamá por aquí, ¿sabes? Decía. Ella encajaba sin más. Con el abuelo es...
No sé. Siento que tengo que comprobar que está bien cada 10 minutos, y ni siquiera sé qué estoy buscando. No se equivocaba. Y no estaba siendo cruel. Solo le estaba contando a alguien la verdad sobre su vida. Pero yo me quedé sentado en esa silla en el pasillo y sentí algo que no esperaba sentir. Me sentí como un problema que había que gestionar. No una persona, una situación. Me fui a las 6 semanas. Le dije que estaba listo para volver a casa. Se preocupó. Dijo que deberíamos hablarlo más. Le dije que no había nada más que hablar. Me llevó de vuelta un domingo y podía notar que sentía que había fallado en algo. Y yo no supe cómo decirle que no era así. De vuelta en mi propia casa, con mi propio silencio y mis propias escaleras. Y las mismas cosas que le habían preocupado a Daniel antes seguían ahí, esperando. Los escalones al sótano que casi no usaba ya. El mantenimiento del jardín del que me retrasaría en primavera. Tarros que no podía abrir, lámparas a las que no llegaba, un calentador de agua en un armario al que tendría que acceder eventualmente y que probablemente no debería hacer solo. Decidí pedir ayuda. Alguien que viniera unos días a la semana. La agencia mandó a una mujer llamada Gloria. Era eficiente, profesional. Venía los lunes, miércoles y viernes. Hacía la colada, preparaba algunas cosas con antelación, me ayudaba con lo que yo hubiera notado de la semana anterior. Funcionó, técnicamente. Sobre el papel, funcionó. Pero quiero contarte algo que no esperaba. Tener a alguien en tu casa, alguien que ahora conoce tu casa lo suficientemente bien como para colocar tus platos, es algo extraño en sí mismo cuando no has elegido a esa persona como eliges a cualquier otra en tu vida. Ella tenía un sistema, yo tenía un sistema. No eran el mismo sistema. Cosas pequeñas. Dónde iban los filtros del café, qué fogón usaba, la manera en que recolocaba la encimera para limpiarla y luego no lo dejaba todo exactamente en su sitio. Ya sé cómo suena eso, ya lo sé. Un hombre que vive solo, quejándose de que su encimera no está exactamente bien. Soy consciente del absurdo. Pero era mi encimera, y de alguna manera, el hecho de estarle pagando a alguien para que estuviera en mi casa hacía que me sintiera menos en mi casa, no más seguro en ella. Me estaba adaptando a otra persona dentro del lugar que se suponía que era mío. Esto va a parecer ridículo, pero la gota que colmó el vaso fue el mando de la televisión. Gloria lo movió a lo que ella consideraba un sitio más razonable, junto a la lámpara. Me pasé 20 minutos convencido de haberlo perdido. 20 minutos. Mi nieto probablemente encontraría esa cosa con los ojos vendados y tiene 9 años. Yo tengo 82 y estuve agachándome mirando detrás de los cojines como si buscara un continente perdido. Cuando lo encontré, me eché a reír. Me quedé ahí en el salón y me reí de mí mismo. Luego llamé a la agencia y les dije muchas gracias, pero iba a tomar otro rumbo. Daniel, cuando se enteró, no estaba contento. Dijo: «Papá, hay un sitio en Villaverde, buena reputación, personal médico, tendrías tu propia habitación». Le dije que iría a verlo. Que no era lo mismo que acordar ir a vivir allí, pero esa parte no la dije. El sitio de Villaverde estaba limpio. Genuinamente limpio. Pasillos luminosos, sala común decente, una mujer en la recepción que sonreía de la manera en que sonríe la gente cuando sonreír es parte del trabajo. Me dieron un recorrido. Habitación agradable, baño con barras, una ventana que daba a un pequeño patio interior. Acepté probar durante un mes. Aguanté 3 semanas. Los primeros días me decía que era llevadero. Conocí a algunos de los otros residentes. Jugué a las cartas algunas tardes. La comida era aceptable. Pero al final de la primera semana empecé a sentir un tipo particular de inquietud para la que al principio no tenía nombre. Luego descubrí lo que era: el horario. Absolutamente todo con horario. Desayuno a las 8, comida a las 2, cena a las 6, las 6 de la tarde. En mi vida he cenado a las 6 de la tarde. Las luces del pasillo se atenuaban a las 9. Si quería salir fuera, también había horas para eso. Una tarde simplemente quería sentarme en el patio. Solo quería tomar el aire. Y un joven que nunca había visto antes vino a la puerta y me dijo, muy amablemente, que el tiempo en el exterior era de 4 a 6.
Le di las gracias. Volví adentro. Me senté en mi habitación y miré por la ventana. Quiero tener cuidado aquí porque no quiero ser injusto con las personas que trabajan en esos lugares ni con las personas que los necesitan. Hay quienes los necesitan de verdad. Hay personas que están genuinamente más seguras allí, y lo entiendo. Pero yo no lo estaba del todo, todavía no. Y hay algo que te ocurre en un lugar así cuando todavía eres en gran medida tú mismo, cuando todavía puedes pensar con claridad y caminar y gestionar tus propios pensamientos. Pero la estructura que te rodea está construida para alguien que no puede. Empiezas a encajar en la estructura. Empiezas a convertirte en la versión de ti mismo que la estructura espera. Llamé a Daniel un viernes por la mañana. Le dije que me iba. Papá, dijiste un mes. Sé lo que dije. Hubo una pausa larga. El sábado voy a recogerte, dijo al final. Y podía oírle intentando imaginar qué venía después, y yo no tenía respuesta para él. Me fui a casa, y quiero ser honesto, no tenía un plan. Había probado las 3 cosas que todo el mundo sugiere, y ninguna había funcionado, no del todo. Y estaba de vuelta donde había empezado, excepto que ahora me sentía, además de todo lo demás, ligeramente tonto. Como un hombre que había ido a buscar una solución y había vuelto a casa con las manos vacías. Durante unos días simplemente me moví por la casa despacio. Hice lo que había que hacer. Miraba la calle desde la ventana de delante por las tardes. Tomás, el de al lado, tenía la furgoneta en el camino de entrada. A esas horas suele estar fuera, recogiendo a su hijo de donde sea que el día lo hubiera llevado. Lucas había vuelto a dejar la bici apoyada en la valla. Miraba la calle. Una mañana, creo que era un miércoles, decidí caminar hasta la ferretería de la calle Mayor. Nada urgente. Unos tornillos que necesitaba, una bisagra nueva para el armario que está junto al fogón. Solo un recado. Algo que hacer que tuviera un motivo. De vuelta, pasé por la parada del autobús en la esquina de la calle Mayor con Naranjos, y había un hombre allí al que reconocí del barrio. De unos 60 y tantos, quizás. Le había visto un par de veces, pero no sabía su nombre. Estaba sentado con 3 bolsas grandes de la compra, ordenadas a su alrededor en el banco, mirando el móvil con la expresión de alguien que acaba de recibir una mala noticia. Aminoré el paso. No me detuve enseguida, pero algo en la disposición de esas bolsas me hizo pensar que había contado con que alguien le ayudara, y esa persona no había aparecido. ¿Necesita una mano con eso?, dije. Levantó la vista, sorprendido. Mi mujer iba a venir, pero el coche... No importa. Me las arreglaré. ¿Dónde vive? En Naranjos, pasando la iglesia. Conocía el bloque, a unos 4 minutos de donde estábamos. Voy en esa dirección, dije, lo cual era más o menos verdad, así que anduvimos. Me dijo que se llamaba Ernesto, cartero jubilado. Su mujer tenía la rodilla mal, por eso le había mandado a él, y luego no había podido venir a recogerle. Me preguntó a qué me había dedicado, y dije que había trabajado en fabricación, más de 40 años, y asintió como si eso le dijera algo. Llegamos a su edificio. Me dio las gracias. Dije que no había sido nada, y empecé a irme. «Espere», dijo. Desapareció dentro un momento y volvió con 2 naranjas. Las sostuvo hacia mí. «Mi mujer compra demasiadas, por favor». Casi dije que no. Casi dije que no hace falta, que es lo que dices cuando alguien te da algo y quieres mantener la sensación de que no necesitas nada. En cambio, cogí las naranjas. Eso fue en noviembre. En diciembre, Ernesto y yo teníamos un arreglo informal. Los martes y jueves por la mañana, yo le acompañaba a la tienda de la esquina. Necesitaba el paseo, órdenes del médico, pero no le gustaba ir solo. Y le llevaba lo que recogía de vuelta. Su mujer Ruth empezó a mandarle cosas para mí. Un tarro de sopa, un trozo de lo que hubiera hecho y que decía que era demasiado para 2 personas. Le arreglé una bisagra de armario una vez que estaba allí devolviendo un tarro. Ernesto se enteró de que tenía un canalón roto y apareció un sábado con una escalera y su sobrino, que lo arregló en 40 minutos y no quiso nada a cambio. Nada de eso estaba organizado. Nada estaba acordado. Simplemente se fue acumulando,
como ocurren las cosas cuando la gente deja de esperar un motivo formal para ser útil la una a la otra. Hay una mujer en mi calle, 3 casas más abajo. No la conozco bien. Nos saludamos, a veces hablamos un momento en el buzón. Su marido viaja por trabajo. Unos meses después de mis martes con Ernesto, la vi intentando meter a la vez un carrito, un niño pequeño y 2 bolsas de la compra por la puerta de su casa, y simplemente perdiéndolo. Todo a la vez. Yo estaba al otro lado de la calle. Llamé. ¿Quiere que le eche una mano? Levantó la vista. Esa mirada rápida que pone la gente cuando no está segura de si aceptar ayuda de un desconocido. Crucé y sostuve las bolsas. Ella se encargó de la puerta y el carrito. No hablamos mucho. Me dio las gracias y me fui a casa. Pero a la semana siguiente llamó a mi puerta. Traía un plato. Algo que había hecho, dijo, demasiado para ellos solos. Esperaba que me gustara. Le dije que casi todo me gustaba. Se rió. No tengo nombre para lo que es esto. No es exactamente amistad. No es un servicio comunitario. Es simplemente personas en el mismo lugar, ocasionalmente útiles las unas a las otras. Empecé a prestarle atención. ¿A cuánto de eso ya estaba ahí, antes de que yo me diera cuenta? Tomás, el de al lado, no hablamos mucho. Nunca lo hemos hecho. Él no es hombre de hablar mucho y yo tampoco. Pero el pasado verano, cuando intentaba sacar un mueble pesado a la acera, apareció él sin que yo le pidiera nada, agarrando un extremo. Eso fue todo. No se dijo nada al respecto. Volví a lo suyo. Lucas, su hijo, me dejó un dibujo en el porche una vez. No sé por qué. Una casa con un árbol y lo que asumo que era un perro, aunque podría ser una nube. Lo puse en la nevera, sigue ahí. No me las arreglo solo con todo. No voy a fingir lo contrario. Hay cosas que pido. Hay cosas que la gente a mi alrededor ha empezado a ofrecer antes de que yo tenga que pedirlas. La diferencia con antes, con la ayuda organizada, las visitas programadas, el centro, es que nada de esto viene a través de un servicio, y nada de esto me hace sentir como la persona que está siendo gestionada. Sigo siendo útil. Esa es la parte que no había entendido hasta que estaba en esa parada de autobús con las bolsas de la compra de Ernesto en las manos. Pensé que el problema a resolver era quién cuida de Walter, pero ese no era el problema correcto. El problema correcto era que había dejado de tener algo que ofrecer, y las soluciones que todos sugerían, todas ellas, lo empeoraban, no lo mejoraban. No puedes organizar la manera de sentir que todavía importas. Tienes que encontrar las pequeñas maneras en que todavía lo haces. Tengo 82 años. He sobrevivido a la mayoría de las personas que más he querido. He sobrevivido al trabajo que me dijo quién era durante 40 años y a la mujer que me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí mismo, y a la versión de mí mismo que estaba seguro de casi todo. Lo que queda es esto. Una casa que conozco de memoria, una calle con gente en ella, 2 naranjas que una vez me ofreció un hombre llamado Ernesto. Por eso estoy agradecido. Estoy agradecido de no haber encontrado la respuesta correcta las 3 primeras veces, porque la respuesta correcta resultó ser más pequeña que cualquiera de las opciones que me ofreció nadie. Lo suficientemente pequeña como para llevársela a casa. Gracias por sentarte conmigo hoy. Si quieres volver a sentarte conmigo, aquí estaré. La misma casa, la misma silla junto a la ventana. Cuídate, lo que eso signifique para ti.